Era una mañana lluviosa en la Ciudad de México. Las calles bulliciosas reflejaban el caos típico de la urbe, con autos tocando el claxon y peatones corriendo para guarecerse de la lluvia. En el centro de la ciudad, el Tribunal Superior de Perti, justicia conocido por albergar los casos más polémicos e importantes de la justicia capitalina, estaba más agitado de lo normal. La tensión en la sala de audiencias era palpable en el interior del tribunal. Abogados vistiendo trajes caros intercambiaban murmullos y analizaban documentos. En el centro de la sala, el juez Joaquín Mendoza, un hombre de 60 años conocido por su postura rígida e impaciencia con formalidades. Fuera del protocolo, revisaba los expedientes del día. Tenía una presencia imponente, cabello canoso, bien peinado, lentes de armazón grueso y una presentidades. Expresión que parecía siempre estar fruncida, denunciando su escepticismo natural. Fue en ese ambiente cargado que José Manuel entró. Él no podía desentonar más con los demás presentes. Era un joven moreno delgado de unos 17 años, vistiendo una camisa de vestir sencilla y un par de zapatos ya gastados. Cargaba una mochila negra que parecía pesada, pero la aseguraba con firmeza. A pesar de la sencillez de su apariencia, José Manuel mantenía la cabeza erguida y la postura recta. Las miradas pronto se volvieron hacia él. Susurros comenzaron a circular por la sala. ¿Quién es este muchacho? ¿Qué está haciendo aquí?, decían algunos de los presentes. El contraste entre él y los abogados trajeados no podía ser más evidente. José Manuel caminó hasta una banca en el fondo de la sala y se sentó, ignorando las miradas curiosas. Poco después, el juez Joaquín Mendoza golpeó el mazo, llamando a la audiencia al orden. Su voz resonó con autoridad en la sala. Vamos a comenzar el juicio del caso Ramírez contra Agroterra, una disputa judicial sobre tierras en las afueras del estado. Solicito la presencia del abogado que representa a la parte demandante. Por un momento hubo silencio. Entonces José Manuel se levantó y, con pasos medidos, caminó hacia el centro de la sala a cada paso. Los murmullos se hacían más fuertes cuando llegó al estrado. Colocó su mochila en el suelo y dijo con firmeza: Buenos días, su señoría. Mi nombre es José Manuel y soy el abogado representante de la señora Marta Ramírez. La sala quedó en completo silencio. Los abogados intercambiaron miradas de incredulidad y el propio juez Mendoza dejó de hojear sus papeles para observar al muchacho. Se ajustó los lentes y miró a José Manuel con una mezcla de asombro y desdén. Disculpe, ¿está diciendo que usted es el abogado de la señora Marta Ramírez? Esta es una audiencia real, joven. No estamos en un ensayo de teatro. ¿Dónde está el verdadero abogado? José Manuel permaneció tranquilo, su tono de voz controlado. Su señoría, yo soy el abogado de la señora Ramírez. Estoy aquí para representarla conforme a la ley. El juez Mendoza rió una risa corta y seca, que pronto se transformó en sarcasmo. Esto solo puede ser una broma. ¿Quién le dio permiso a este niño para entrar aquí como abogado? Miró a su alrededor, buscando apoyo en las expresiones igualmente perplejas de los presentes. Vamos, muchacho, esto no es un parque para jugar a ser abogado. En ese momento una voz sonó desde el fondo de la sala. Era Marta Ramírez, una señora de edad de apariencia humilde. Se levantó y dijo con firmeza a él: Es mi abogado. Su señoría fue él quien aceptó defenderme cuando nadie más quiso. El juez Mendoza entrecerró los ojos. Claramente contrariado, golpeó el mazo para silenciar los murmullos y pidió que José Manuel presentara sus credenciales. El joven abrió la mochila, retiró un sobre sellado y se lo entregó al oficial del tribunal. Cuando el oficial pasó los documentos al juez, el ambiente se volvió nuevamente silencioso, con todos observando atentamente mientras el juez analizaba los papeles. Su expresión cambió gradualmente de incredulidad a sorpresa. Miró a José Manuel y por primera vez habló sin sarcasmo. Bien, parece que sus documentos están en orden. Usted es realmente un abogado con licencia. Pero dígame, joven, ¿cómo alguien de su edad consiguió esto? José Manuel encaró al juez con serenidad y respondió con mucho estudio: Su señoría, pero no estoy aquí para hablar de mí, estoy aquí para defender a mi cliente. El juez se quedó momentáneamente sin palabras, pero pronto recobró la postura. Anunció: Muy bien, ya que insiste, puede presentar su caso, pero le advierto desde ya, no espere ninguna condescendencia de mi parte.
José Manuel asintió, volvió al estrado y comenzó a organizar sus papeles. La sala aún estaba sumergida en murmullos, pero él, ajeno a todo, sabía que necesitaba demostrar, no solo al juez, sino a todos allí, que estaba a la altura del desafío. José Manuel nació y creció en Nezahualcóyotl, una de las zonas más grandes y pobladas de la periferia de la Ciudad de México. Era el hijo único de doña Elena, una mujer trabajadora que criaba al niño sola desde que el padre de José Manuel los abandonó cuando él todavía era un bebé. Doña Elena trabajaba como empleada doméstica, limpiando casas en colonias adineradas de la ciudad, y muchas veces salía antes del amanecer y solo regresaba tarde en la noche exhausta, pero determinada a darle a su hijo un futuro mejor. Desde pequeño, José Manuel demostró ser diferente mientras otros niños jugaban en las calles. Él prefería pasar horas leyendo los pocos libros que su madre traía a casa, muchas veces encontrados en la basura o donados por las personas para las que trabajaba cuando comenzó a asistir a la escuela pública del barrio. Rápidamente llamó la atención de los maestros por su inteligencia y curiosidad. No solo aprendía rápido, sino que tenía una sed de conocimiento que impresionaba a todos alrededor de los 9 años. José Manuel comenzó a mostrar un talento excepcional para resolver problemas matemáticos y una habilidad única con las palabras. Uno de sus maestros, el señor Ricardo, notó el potencial del muchacho y comenzó a ayudarlo trayéndole libros y materiales más avanzados para que estudiara. José Manuel, tú ¿tienes algo especial, muchacho? Nunca dejes que nadie te convenza de lo contrario, le decía el profesor. A los 12 años, José Manuel participó en un concurso regional de ensayo y quedó en primer lugar, superando a alumnos de escuelas particulares y renombradas. Su texto, titulado El derecho a soñar, hablaba sobre la realidad de las colonias populares y la importancia de luchar por la justicia. El texto llamó tanto la atención que un periodista local hizo un reportaje sobre él, lo que acabó cambiando su vida gracias a esa visibilidad. José Manuel consiguió una beca completa en un colegio de élite en la Ciudad de México, pero logro vino acompañado de desafíos en el nuevo ambiente. Era constantemente objeto de prejuicios. Muchos compañeros de clase provenientes de familias ricas se burlaban de su origen humilde y del hecho de ser el único alumno moreno de la clase. ¿Qué estás haciendo aquí?, escuchó una vez de un compañero. Este lugar no es para gente como tú, José Manuel. Sin embargo, nunca permitió que esas palabras lo derrumbaran. Él sabía que estaba allí por mérito y que su presencia incomodaba solo porque desafiaba los estereotipos. No importa lo que piensen, le decía su madre al verlo cabizbajo. Algunas noches eres mi orgullo, mi genio, y vas a llegar mucho más lejos de lo que ellos imaginan. Durante los años en el colegio, José Manuel se destacó en todas las materias, pero tenía una pasión especial por los debates. Se convirtió en presidente del club de debate y comenzó a participar en competencias estatales, siempre defendiendo temas relacionados con la equidad y la justicia social. Fue en esa época que decidió que quería ser abogado. Quiero ayudar a gente como nosotros, mamá. Quiero luchar por las personas que nadie escucha, le dijo una noche mientras estudiaba a los 15 años. José Manuel logró entrar en un programa especial de estudios avanzados que le permitió concluir la preparatoria e iniciar la facultad de Derecho de forma acelerada. Asistía a la universidad pública durante el día y estudiaba hasta tarde en la noche en casa, siempre determinado a alcanzar su objetivo. Cuando se graduó con solo 17 años, recibió un reconocimiento especial de la universidad por su desempeño académico brillante, pero incluso graduado lo supo. Desafíos continuaron a encontrar oportunidades en el mercado legal. Siendo joven moreno y de origen humilde, no fue fácil. Pasó meses entregando currículums y enfrentando miradas de desdén, pero José Manuel no se rindió. Sabía que su mayor arma era su conocimiento y su determinación. Fue por eso que, cuando doña Marta Ramírez, una vecina de toda la vida de su madre, buscó ayuda legal, José Manuel no dudó en aceptar el caso. Aún sabiendo que sería difícil, doña Marta enfrentaba una disputa contra una gran empresa que alegaba tener derecho sobre el terreno donde ella y su familia habían vivido por décadas sin dinero para contratar abogados de renombre. Ella confió en José Manuel, el muchacho que había crecido a su lado y que ahora era un abogado graduado.
¿Crees que puedas ayudarme, José Manuel?, preguntó doña Marta con lágrimas en los ojos. No, solo lo creo, doña Marta. Sé que puedo, respondió él determinado así. José Manuel decidió que aquella sería la primera batalla de muchas. Sabía que no sería fácil, pero como en toda su vida estaba dispuesto a luchar contra las cuatras adversidades, era el día de la audiencia. El Tribunal Superior de Justicia en la Ciudad de México estaba abarrotado. Abogados experimentados desfilaban con sus portafolios de cuero, clientes aguardaban ansiosos y el aire estaba cargado de formalidad en medio de esa multitud. José Manuel entró en la sala de audiencias al lado de doña Marta. Ramírez vestía lo mejor que tenía: una camisa de vestir azul, un pantalón negro sencillo y un par de zapatos que su madre había conseguido reparar, especialmente para la ocasión. En cuanto José Manuel atravesó la sala, las miradas se volvieron hacia él. Primero curiosidad, después incredulidad, al fin y al cabo, ¿quién era aquel joven moreno de apariencia tan sencilla para estar en un ambiente tan imponente? Doña Marta caminaba a su lado con las manos temblando, pero la expresión confiada de José Manuel la reconfortaba. El juez Joaquín Mendoza, ya sentado en su posición de autoridad, observaba los movimientos con el ceño fruncido. Era conocido por su impaciencia y no toleraba nada que se saliera de las formalidades estrictas del tribunal. Cuando los presentes tomaron asiento, golpeó el mazo llamando la audiencia al orden. El caso Ramírez contra Agroterra. Solicito que los representantes legales se presenten, anunció en un tono severo. Un breve silencio se apoderó de la sala y entonces José Manuel se levantó con pasos firmes, caminó hacia el estrado. El sonido de sus pasos parecía resonar en medio de los murmullos que surgieron tan pronto como comenzó a andar su señoría. Mi nombre es José Manuel Suayel, abogado representante de la señora Marta Ramírez, dijo él con la voz clara y firme. La sala fue tomada por un silencio momentáneo, seguido de risas ahogadas y miradas de sorpresa. Los abogados presentes cuchicheaban entre sí, algunos claramente divertidos con lo que creían que era una broma. El juez Mendoza se ajustó los lentes y entrecerró los ojos como si quisiera confirmar que había oído bien. Cruzó las manos y se inclinó ligeramente hacia adelante. Discúlpeme, joven, ¿está diciendo que usted es el abogado de la señora Marta Ramírez?, preguntó con un tono cargado de sarcasmo. Sí, señor, respondió José Manuel sin dudarlo. El juez Mendoza soltó una risa seca y miró alrededor de la sala como si buscara complicidad en los otros. Esto solo puede ser una broma. ¿Cómo puede un muchacho de su edad estar aquí haciéndose pasar por abogado? ¿Dónde está el verdadero abogado? Doña Marta, sentada en el fondo, se levantó con una mezcla de miedo y determinación. Él es mi abogado. Su señoría fue el único que aceptó ayudarme. Cuando nadie más quiso, el juez arqueó las cejas, claramente intrigado, pero también irritado. Bien. Si es así, joven, espero que tenga pruebas de su cualificación. No. Estamos aquí para jugar a los abogados. José Manuel abrió calmadamente su mochila, sacó un sobre sellado y se lo entregó al oficial del tribunal. El silencio se apoderó de la sala mientras el oficial llevaba los documentos hasta el juez. Durante ese momento, José Manuel mantuvo la postura erguida, encarando al juez con serenidad. Cuando el juez Mendoza abrió el sobre y comenzó a revisar los documentos, su expresión cambió gradualmente. Pasó de escéptico a serio y finalmente a sorprendido. La sala parecía contener la respiración mientras aguardaba la verificación final. Bien, por lo que veo aquí usted realmente es un abogado con licencia. Su cédula profesional está registrada y todo parece estar en orden, dijo el juez, ajustándose nuevamente los lentes. Hizo una pausa y miró a José Manuel. Pero dígame, ¿cómo alguien de su edad consiguió esto? Esto no es nada común. José Manuel no se dejó intimidar, respiró hondo y respondió: Su señoría, mi madre siempre me enseñó que con esfuerzo y dedicación todo es posible. Estudié mucho, pasé los exámenes y cumplí con todos los requisitos legales. Estoy aquí hoy para cumplir con mi deber. Mi compromiso no es con mi edad, sino con la justicia. Lo que está en juego hoy es el derecho de mi cliente a tener justicia. El juez Mendoza frunció el ceño, claramente desafiado por la confianza del joven. Muy bien, si está tan seguro, puede continuar, pero sepa que no espero nada más que profesionalismo.
Aquí no haré concesiones por su edad ni por ninguna otra cosa. José Manuel asintió calmadamente, volvió al estrado y comenzó a organizar sus papeles. Las miradas todavía estaban sobre él, algunas de desdén, otras de sorpresa. Incluso bajo toda esa presión mantenía la compostura. Sabía que la prueba más grande aún estaba por venir. Doña Marta lo observaba desde la banca de atrás, manos todavía temblorosas, pero con una nueva esperanza brillando en sus ojos. Sabía que José Manuel era joven, pero también sabía que era su mejor oportunidad contra la poderosa Agroterra con el permiso del juez Joaquín Mendoza José. Manuel arregló sus papeles en el estrado manteniendo la postura firme. La sala todavía estaba repleta de murmullos, pero él parecía inmune a cualquier distracción. El caso que defendía era delicado. La señora Marta Ramírez, una anciana humilde, enfrentaba una disputa con Agroterra, una poderosa empresa agrícola que alegaba poseer el terreno donde ella vivía con su familia desde hacía más de 30 años. José Manuel inició su presentación con una voz clara y objetiva. Su señoría, hoy represento a una ciudadana que dedicó toda su vida al trabajo y a la familia. El terreno en cuestión pertenece a la señora Marta Ramírez desde que fue adquirido por su difunto esposo, pero ahora está siendo injustamente reclamado por una empresa que usa su influencia y poder para intentar quitárselo. Levantó un documento que había separado previamente. Aquí tengo el registro original de la propiedad que demuestra que la señora Marta Ramírez y su familia poseen la escritura del terreno desde 1992. José Manuel comenzó a distribuir copias del documento explicando calmadamente cada detalle técnico. Cito los artículos del Código Civil Federal relacionados con el derecho de propiedad y presentó evidencias de que Agroterra estaba intentando manipular documentos para invalidar la posesión legítima de la anciana. Mientras hablaba, su argumentación era clara y precisa. No usaba palabras rebuscadas o complicadas, pero lograba ser lo suficientemente técnico como para impresionar incluso a aquellos que habían sonreído con desdén cuando se presentó. Comenzaron a prestar atención. Además, su señoría, continuó él levantando otro papel. Aquí está un peritaje independiente que confirma que los documentos presentados por Agroterra tienen irregularidades. Hay indicios claros de adulteración en la firma del supuesto vendedor original. Esta prueba confirma que la intención de la empresa era defraudar el derecho de posesión de mi cliente. El juez Mendoza, que al principio apenas ocultaba el desdén, comenzó a inclinarse en su silla. Analizando los documentos con más atención, hizo un gesto para el abogado de Agroterra, quien inmediatamente se levantó con todo respeto. Su señoría, comenzó el abogado de la empresa Marcos Gutiérrez, un hombre de mediana edad con un traje impecable y una sonrisa condescendiente. Este caso es más complejo de lo que el señor Rafael intenta hacer parecer. Agroterra adquirió el terreno de manera legítima y toda la documentación está regularizada. Además, debo decir que la defensa presentada por él carece de experiencia. Lanzó una mirada de superioridad a José Manuel. Antes de continuar, este joven abogado puede ser dedicado, pero claramente simplifica una cuestión que involucra matices jurídicos profundos. No estamos aquí para discursos emocionales, estamos aquí para analizar hechos legales. José Manuel escuchó calmadamente sin interrumpir. Cuando Marcos terminó, el juez miró a José Manuel y le hizo un gesto para que respondiera. Agradezco la intervención de la defensa, dijo José Manuel en un tono firme pero respetuoso. Sin embargo, insisto en que lo que estamos presentando son hechos objetivos. Las pruebas que entregué a este tribunal muestran que la señora Marta Ramírez tiene la posesión legítima del terreno y las irregularidades en los documentos presentados por Agroterra son claras. La cuestión no es sobre experiencia, sino sobre justicia. La sala fue tomada por un leve murmullo. La respuesta calmada y directa de José Manuel había dejado a algunos sorprendidos. Él entonces continuó: no podemos ignorar que el poder económico de Agroterra está siendo usado como arma para intimidar a una ciudadana común, alguien que no tiene los mismos recursos financieros o influencia. Este tribunal existe para proteger a los vulnerables y asegurar que nadie sea privado de sus derechos.
José Manuel siguió presentando testimonios de vecinos que corroboraban la posesión continua de doña Marta en el terreno desde la década de 1990, además de documentos complementarios que reforzaban su posesión legal. Cada punto era defendido con claridad y objetividad, como si hubiera nacido para estar allí. El abogado Marcos intentó interrumpirlo varias veces con cuestiones técnicas, pero José Manuel respondió a cada una de ellas con calma, mostrando que había hecho su tarea poco a poco. Incluso aquellos que lo subestimaron comenzaron a reconocer que no era solo un joven talentoso, era un profesional preparado. El juez Mendoza, que hasta entonces observaba con escepticismo, comenzó a hacer preguntas. José Manuel respondió a cada una de ellas con precisión, dejando claro que dominaba no solo el caso, sino también los fundamentos jurídicos necesarios para defenderlo. Muy bien, señor Rafael, dijo el juez. Finalmente debo admitir que su argumentación está muy bien fundamentada, pero todavía tengo una duda si la posesión de la propiedad es tan clara como usted dice. ¿Por qué este caso llegó al tribunal? José Manuel respiró hondo y respondió: Su señoría, el caso llegó a este tribunal porque Agroterra utilizó su influencia y recursos para crear retrasos en el proceso y presionar a mi cliente para que desistiera. Pero doña Marta Ramírez no desistió. Y yo estoy aquí para garantizar que la justicia prevalezca. La respuesta directa de José Manuel pareció impresionar al juez. Asintió lentamente y el murmullo en la sala se intensificó. Incluso Marcos Gutiérrez parecía incómodo con la confianza de José Manuel. Pero José Manuel sabía que la batalla estaba lejos de terminar. Había ganado la atención del tribunal, pero ahora necesitaba garantizar que sus pruebas fueran suficientes para ganar el caso. El ambiente en el tribunal era electrizante. Después de la presentación meticulosa de José Manuel, todas las miradas estaban fijas en el joven abogado. Había ganado la atención del juez Joaquín Mendoza y desafiado a la defensa experimentada de Marcos Gutiérrez, que ahora parecía más tenso que confiado, pero el momento más decisivo aún estaba por venir. Señor Gutiérrez, el tribunal concede a la defensa la oportunidad de presentar cualquier evidencia adicional o refutación a lo que se ha presentado hasta ahora, declaró el juez con un tono neutro, pero atento Marcos Gutiérrez, en un esfuerzo por recuperar terreno, se levantó y se ajustó los lentes con las puntas de los Progra. Dedos hizo una pausa como si calculara cuidadosamente cada palabra. Su señoría, me gustaría enfatizar que este caso no es tan simple como el señor Rafael intenta hacer parecer, aunque se ha mostrado muy articulado. La cuestión central aquí es la autenticidad de los documentos presentados por ambas partes, y como sabemos, es necesario un profundo conocimiento técnico y experiencia para lidiar con estos matices. Lanzó otra mirada condescendiente a José Manuel, intentando desestabilizarlo. Con todo respeto, su señoría, debemos preguntarnos si el señor Rafael realmente entiende la complejidad de este caso o si estamos ante un discurso bien ensayado pero vacío. La tensión en la sala era palpable. El juez Mendoza miró a José Manuel y le hizo un gesto para que respondiera. José Manuel respiró hondo, controlando las emociones que surgían dentro de sí. Sabía que Marcos Gutiérrez no solo estaba cuestionando sus pruebas, estaba cuestionando su legitimidad, algo que José Manuel había enfrentado a lo largo de toda su vida. Su señoría, comenzó José Manuel con la voz calmada pero cargada de convicción. Mi trabajo aquí es presentar hechos, y los hechos muestran claramente que los documentos presentados por Agroterra contienen irregularidades graves. No se trata de un discurso ensayado, como insinúa la defensa, sino de evidencias concretas que fueron verificadas por expertos. Levantó uno de los documentos y caminó hacia la pantalla de proyección que estaba en el tribunal. Permítame mostrar una vez más las inconsistencias en la firma del supuesto vendedor. Aquí señaló la firma. Vemos una diferencia flagrante entre esta firma y otras firmas, autenticadas del mismo individuo. Esto es más que una irregularidad, es una evidencia de mala fe. El silencio se apoderó de la sala mientras José Manuel explicaba cada detalle usando un lenguaje lo suficientemente técnico para impresionar al tribunal, pero lo bastante claro para que todos entendieran. Cito artículos específicos del Código Civil Federal, reforzando que la manipulación de documentos
configuraba un intento de fraude. Más que eso, su señoría continuó. José Manuel, ahora volviéndose hacia el juez, este caso no es solo sobre documentos o propiedad, es sobre un principio básico de justicia. Mi cliente, doña Marta Ramírez, dedicó su vida a este terreno. Ella crió a sus hijos, aquí plantó árboles, cuidó la tierra, no es solo un pedazo de suelo. Para ella es la historia de su familia. José Manuel hizo una pausa dejando que sus palabras resonaran en la sala antes de concluir su señoría. Lo que está en juicio aquí es más que una propiedad, es la dignidad de una ciudadana mexicana que confió en el sistema jurídico para protegerla. El juez Mendoza apoyó la barbilla en una de sus manos pensativo. Parecía evaluar no solo las palabras de José Manuel, sino también el impacto que tenían en el caso. Cuando Marcos Gutiérrez intentó hablar de nuevo, el juez levantó la mano indicando que debía esperar, señor Gutiérrez. Voy a dar un tiempo para revisar las evidencias presentadas por ambas partes antes de tomar mi decisión. Este tribunal entrará en receso por 1 hora. En cuanto el juez salió de la sala, el murmullo regresó. Muchos de los presentes comenzaron a discutir la fuerza de los presentes. Argumentos de José Manuel. Algunos abogados mayores que inicialmente se habían reído de él, ahora miraban al joven con respeto. Doña Marta se acercó a José Manuel y tomó su mano. Gracias, mijo. No importa lo que pase. Ya hiciste más por mí de lo que podría imaginar, José Manuel. Sonrió apretando su mano doña Marta. Aún no hemos terminado. Vamos hasta el final, después del receso. El tribunal se reanudó. El juez Mendoza entró con una expresión seria y se sentó. Golpeó el mazo pidiendo silencio. Después de analizar cuidadosamente las pruebas presentadas y escuchar los argumentos de ambas partes, este tribunal ha llegado a una decisión. La autenticidad de los documentos presentados por Agroterra ha sido seriamente cuestionada, mientras que las evidencias aportadas por la parte demandante han sido consistentes y bien fundamentadas. Por lo tanto, fallo a favor de la señora Marta Ramírez, la propiedad permanece a su nombre. La sala estalló en murmullos y exclamaciones de sorpresa. Doña Marta comenzó a llorar de alivio y abrazó a José Manuel con fuerza. El juez entonces miró directamente a José Manuel y por primera vez habló en un tono más suave. Señor Rafael, debo admitir que al principio tuve serias dudas sobre su capacidad, pero hoy usted ha demostrado que el talento y la dedicación pueden superar cualquier prejuicio. Este tribunal le agradece por recordarnos el verdadero propósito de la justicia. José Manuel asintió visiblemente. Emocionado, pero manteniendo su compostura, sabía que aquel momento era más que una victoria judicial, era un hito en su lucha contra los prejuicios que había enfrentado desde siempre. El veredicto del juez Joaquín Mendoza resonaba en la mente de todos los presentes en el tribunal. El joven abogado José Manuel no solo había ganado el caso, sino que también había cambiado la percepción de aquellos que inicialmente dudaron de él. El nombre de José Manuel ya comenzaba a ser murmurado por los pasillos del Tribunal Superior de Justicia, no solo como un abogado talentoso, sino como un símbolo de determinación y superación. Doña Marta Ramírez, aún emocionada, se secaba las lágrimas mientras agradecía al joven. No solo salvaste mi casa, José Manuel, salvaste mi historia, el legado de mi familia. Que Dios te bendiga, mi hijo. José Manuel sonrió con los ojos llorosos, pero mantuvo la postura profesional. Doña Marta, su lucha es la de muchas personas. Yo solo hice lo que era correcto y quiero seguir haciéndolo por todos los que lo necesitan. Mientras recogía sus papeles, varios abogados que antes lo ignoraban comenzaron a acercarse para felicitarlo incluso. Gutiérrez, el experimentado abogado de Agroterra, se acercó a José Manuel con un semblante más humilde. Debo admitir, Rafael, lo subestimé. Hoy aprendí una lección que nunca olvidaré, dijo Gutiérrez extendiendo la mano. José Manuel estrechó su mano y respondió con humildad. Todos estamos aquí para aprender. Señor Gutiérrez, le agradezco la oportunidad de defender a mi cliente. En los días siguientes, la historia de José Manuel comenzó a circular en periódicos locales y en las redes sociales. Reportajes destacaban al joven abogado de la periferia que enfrentó a gigantes en el tribunal. La historia rápidamente ganó tracción, inspirando a jóvenes de todo México que se veían reflejados en José Manuel. Mensajes comenzaron a llegarle a través de las redes sociales.
Uno de ellos, de una joven llamada Luana, llamó su atención: José Manuel. Mi familia vive en una situación difícil y a veces siento que mis sueños de estudiar y cambiar nuestra realidad son imposibles. Pero después de escuchar tu historia, me di cuenta de que no podemos rendirnos. Gracias por ser una inspiración. José Manuel respondió a cada mensaje incentivando a los jóvenes a persistir en sus sueños y a creer que la educación es la clave para transformar realidades. Con la repercusión del caso, José Manuel decidió dar un paso más allá. Creó un proyecto llamado Justicia para Todos, que ofrecía asistencia legal gratuita a personas de bajos recursos y mentorías para jóvenes interesados en el área de derecho, en colaboración con abogados voluntarios y universidades. El proyecto comenzó a organizar talleres en colonias populares, mostrando a los jóvenes que el conocimiento podía ser un arma poderosa contra las injusticias. Durante el primer evento del proyecto, José Manuel habló a un grupo de jóvenes y adultos. Yo también fui subestimado. Ya me dijeron que mi lugar no era este, pero demostré que nuestro lugar está donde luchamos por él. Quiero que sepan que son capaces, que tienen valor y que pueden cambiar sus historias. Meses después del caso, José Manuel recibió una llamada inesperada. El juez Joaquín Mendoza lo invitó a un evento en el Tribunal Superior de Justicia. Al llegar, José Manuel fue sorprendido por una ceremonia en su honor. El juez, con un semblante menos severo, dio un discurso ante una audiencia de abogados, jueces y estudiantes. Cuando conocí al señor Rafael, admito que fui escéptico, pero hoy puedo decir con orgullo que él me enseñó algo fundamental. La justicia no se mide por la edad, por la apariencia o por el origen de quien la defiende este joven. Es un ejemplo de lo que todos deberíamos buscar en nuestra profesión. El juez entregó a José Manuel una placa de reconocimiento con la inscripción: por su dedicación a la justicia y por la inspiración que ha traído a muchos. A pesar del reconocimiento, José Manuel nunca olvidó a quien siempre creyó en él, su madre. Una tarde tranquila regresó a casa con un ramo de flores y la placa de reconocimiento en las manos. Doña Elena, que lo esperaba con una sonrisa orgullosa, lo abrazó con lágrimas en los ojos. Esto es para ti. Mamá, dijo José Manuel, entregándole la placa, nada de esto. ¿Sería posible sin ti, doña Elena? Respondió: siempre supe que eras especial, mi hijo, pero lo más hermoso de todo es el corazón que tienes. No es solo por lo que haces, sino por qué lo haces con el pasar de los años. José Manuel continuó su carrera, brillante como abogado y mentor. Su historia no fue solo sobre ganar un caso, sino sobre romper barreras, inspirar cambios y mostrar que el talento y la determinación no tienen color, edad u origen. En una entrevista para un programa de televisión, José Manuel resumió su jornada con palabras que resonaron en todo el país. La justicia para mí no es solo una profesión, es una misión, y cada uno de nosotros tiene el poder de hacer la diferencia, por pequeña que parezca mi historia. Es solo el comienzo. Espero que inspire a muchos otros a seguir luchando sin importar los obstáculos.